Y seguimos acá con Maricel Páez, que ahora sí nos va a contar en el pueblo donde vive, donde actualmente está viviendo. El otro fue un pueblo que pasaste, que conociste y que también se quedó en tu corazón y ahora tenés dos pueblos. Sí, sí, sí. Ahí viví un año y luego en el mes de agosto me mudé al que estoy actualmente, que se llama Villanueva del Trabuco. Este pueblo es un poquito más grande, de unos 5.000 habitantes, con mucha energía. Mira, el himno que tienen ellos para las fiestas del pueblo es un cuarteto cordobés de No, Argentina, ¿en serio? ¿En de serio? Walter Olmos, que se llama Por lo que yo te quiero, por lo que yo te quiero. Bueno, esa canción me llamó muchísimo la atención porque llegué y en una fiesta empezó a sonar y dije que estoy en Córdoba, en mi Córdoba natal de Argentina. Y bueno, entonces había ahí una conexión con ellos, mis primeras clases, a pesar de que doy mindfulness dancing, pero utilizo ritmos, pues cuando supe de eso, trabajé las primeras clases del cuarteto cordobés y aquí estamos. Eh, bueno, en este pueblo yo llegué por una asociación que te comentaba, que es la Asociación ATEFI, que es la Asociación Trabuqueña de Personas Enfermas de Fibromialgia, y que ellos Ujú. buscaban una actividad donde no sea simplemente hacer gimnasia, que es muy valedero, pero ya hacen ellos, hacen yoga, hacen pilates, hacen varias actividades, en verano hacen piscina, pero buscaban una actividad que las conectara desde otro lado con su dolor. Y ahí apareció, bueno, esta necesidad de fusionar la psicología, las emocionalidades, aprender a meditar, a respirar, a conectarse con el interior, aprender que somos más que nuestro propio dolor, somos mucho más importantes que ese dolor, somos el ser que habita este cuerpo y bueno, se armó un grupo muy lindo que se creó tanta potencia que fue llegando gente muy mayor, que me siento muy orgullosa de tenerlas en clases, y que por lógica de cantación se armó un grupo nuevo donde para abordar la clase descubrí el valor del entrenamiento en silla, porque tengo gente hasta de casi 90 años. Y entonces, bueno, surgió una nueva posibilidad de mindfulness. Es como que no tiene techo esto, porque van surgiendo propuestas de la misma gente. La propuesta surge de yo qué puedo hacer. Yo no puedo hacer nada, no, estoy con muchos dolores, estoy más grande, bueno, ¿cómo que no podemos hacer nada? Vamos a crear algo que tú puedas hacer. Y bueno, se hacen unas ruedas maravillosas de sillas, eh, desde donde partimos meditando y empezamos a activar cada partecita del cuerpo y se arman unas clases muy bonitas. Siempre tienen algún componente de humor, de teatrito, ahí de conversar y comunicar desde la actuación y eso canalizamos a través del movimiento, emocionalidades, y sale a flor de cosas que nos angustian. Hay mucha gente mayor que vive solita y que en ese momento encuentra un compartir, un reír. También hay algunas lagrimillas que aparecen Ujú. en las clases. Bueno, es muy interesante. Después de todo esto que te cuento, fue que dije, a ver, ¿en qué momento yo agradezco a toda esta gente y armo un retiro? Por ser el primero, me animé a solo un retiro de un día. Nos encontramos el martes pasado. Bueno, mañana va a ser una semana y todavía está el eco de la emocionalidad. Llevó un tiempo prepararlo.
Yo no sabía si iba a agradar porque yo venía acostumbrada a hacer retiros de Argentina, donde las realidades son otras, pero somos mujeres todas. Y entonces busqué, bueno, tengo mi compañero de hierro, mi esposo, que me ayudó a buscar los famosos cortijos, que ni siquiera sabía yo qué era un cortijo, porque en Exacto. Argentina se le Vamos a llama, empezar por ahí. ¿Qué es un cortijo? claro, ¿qué es un cortijo? Es una casa de campo que se Bien, alquila para eventos. Entonces, primero empecé a ver, o casa rural, también se llama casa rural, pero casi siempre se llama cortijo. cortijo. Eh, yo en este pueblo que vivo está rodeado de campos y de cortijos. Bueno, casi toda Andalucía tiene, ahí conocí que tienen unos cortijos maravillosos. Pequeñitos, más grandes, medianos, para mucha gente, para pequeña cantidad. Muy cerquita de acá hay un espacio natural que se llama la Fuente de los 100 Caños, que es un espacio muy bonito. Si lo buscas, si lo googleas, es precisamente una fuente natural que el hombre hizo su obra para que salieran 100 años de agua. Específicamente salen 101, pero le han puesto de nombre la Fuente de los 100 Caños, debajo de una montaña que tiene una vertiente natural muy bella. Y muy cerquita de ahí había un cortijo que me enamoró porque, bueno, tenía los espacios que a mí me parecían ideales para este primer retiro. Y que nos permitía, porque no nos olvidemos que nosotros acá estamos en verano, Mm. entonces, bueno, para la gente que escucha de Argentina es como pretender alquilar una casa de turismo en pleno enero. Entonces, están todas copadas Difícil, de exacto. reservas. Entonces, y solo por un día, quien te lo alquilaba, bueno, lo conseguí, viste que me propongo cosas y ahí vamos, y hasta que lo conseguimos. Conseguimos la persona ideal, una persona amorosísima, la dueña del cortijo, y que tenía un espacio muy grande, tenía una piscina, tenía espacio techado, como al aire libre. Es muy raro que en Málaga llueva en esta época, pero podía pasar. De hecho, hubo un viento bien fuerte, aire bien fuerte, como dicen ellos, hace aire cuando hay viento. Voy aprendiendo de a poquito. Y bueno, coincidió que venía una profe amiga en estos días de aquel espacio Margaritas de Argentina. Entonces, digo, esta es la oportunidad de que hagamos algo juntas, jugar nosotros un poquito como nos gustaba y de paso ofrecerles a este contexto de mujeres algo novedoso. Y armamos una jornada que la iniciamos a las 10 de la mañana y la terminamos a las 20, o sea, mira que se trabajó bonito muchas horas. Pero bueno, la mayoría de ellas comentan que en qué momento se pasaron esas 10 horas Se les y hizo nos juntamos. cortito. Sí, porque nos juntamos a desayunar. Antes del desayuno, acá ellos desayunan tarde porque hacen como un predesayuno y luego como a las 11 de la mañana tienen el hábito de salir a los bares casi siempre a desayunar su café, en invierno su chocolate. Entonces, bueno, yo preparé que a las 10 nos juntábamos, hicimos un centramiento, una meditación, una manifestación de qué deseos traían cada uno, algunos juegos. Ahí pusimos unos sobres en las paredes con los nombres de cada una y buscaban palabras en una cajita que habíamos llevado nosotros con listas de emociones y ellas buscaban qué emoción llegaba al retiro y la ponían en su sobrecito y ahí iniciábamos la jornada. Con esta emoción llegó hoy, vamos a ver cómo nos vamos. Eh, bueno, luego hicimos juegos, con esta compañera mía teníamos el hábito de hacer juegos teatrales que le llamábamos nosotros, que era tirar propuestas teatralizadas
donde manifestábamos emociones a través de las expresiones corporales, o las mímicas, o sonidos, o gestos. Y bueno, y entonces esto te permite liberar, soltar tensiones, reconectarte con la niña interior. Yo me he encontrado en Andalucía con muchísima gente que ha tenido una infancia muy dura, que a muy temprana edad ha salido a trabajar, a los 7 años, a los 10 años, a los 12, a los 14, o se han casado de edades muy pequeñas, a los 14 años, a los 15. Entonces son personas que amo profundamente y que admiro profundamente, porque en esta etapa de la vida de más 45, más 50, se encuentran con que, ¿qué fue de mi niña, no? Y en estas clases vamos como rescatando ese lado que no vivimos y le damos un marco y le damos una presencia para entender también por qué esta mujer que soy hoy tiene ciertas manifestaciones de momentos de tristeza o de momentos de ausencia o de planteamientos que solo jugando a buscar esa niña que no pudo jugar, salió muy temprano a trabajar o a muy temprana edad tuvo que maternar. Bueno, solo buscándola la puedo hacer presente y reconciliarme sería, ¿no? Reconectarme con esa niña que la dejé a un lado porque pronto tuve que crecer. Entonces, bueno, de esto salen cosas muy bonitas. ¿Eh? Sí, sí, Hemos que no podía compartido. jugar, que no pudo jugar. Claro, el que no pudo jugar, o el que no supo, o el que las obligaciones lo pisó a temprana edad. Ujú. Entonces, bueno, eso es un común denominador, al menos en las zonas donde yo me estoy moviendo. Estos pueblos son pueblos de montaña, más bien pueblos de campo, donde la gente Rurales, tiene zonas mucho rurales. trabajo, claro, mucho trabajo en el campo, y el trabajo del campo es duro, es bello, pero es duro, intenso, y en algunas familias ha sido más arduo que en otros. Entonces, los niños a muy tempranita edad han tenido que trabajar. Ujú. Entonces, bueno, eso es un común denominador. Ahí se encontraron con ese punto. Venían de dos pueblos distintos, pero, por ejemplo, ese es un punto común. Y el maternar a los 14, 15, 16 años de edad también es un punto muy común. Entonces, bueno, son abuelas muy jóvenes, con nietos a lo mejor adolescentes, y entonces también ese es otro punto que las une, y así fuimos descubriendo cositas para entrelazarnos y crear comunidad. Y este Y retiro terminó trabajás, siendo, Maricel, vos sí, trabajás esencialmente con mujeres de dos pueblos, uno sí, de 3.000, otro de 5.000. sí, En el sí, primer sí, pueblo me decías que tenías 20 personas. De este segundo pueblo sí. donde vivís actualmente, ¿cuánta gente forma tu grupo? Este pueblo es muy numeroso, deben ser unas 40 personas, distribuidas en los personalizados, distribuidas en grupos que hacemos en silla, después hay otro grupo que hacemos dancing, después hay otro grupo que hacemos conciencia de suelo pélvico, hay otro grupo que hacemos específicamente alineación de chakras, porque bueno, son ramas que yo he ido Ujú. estudiando en mi vida, y cuando van surgiendo preguntas, comentarios en clases, ah, hablan de chakras, miren, quieren que armemos para que ustedes sepan de qué se trata, porque viste que las redes hoy traen mucha información a las personas, pero picoteo, ¿no? Y a veces es tanto picoteo que termina siendo desinformación, o si no son fuentes seguras, es una desvirtualización de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si salen preguntas o cosas relacionadas
a capacitaciones que yo he hecho en algún momento de mi vida, yo les comento, miren, yo de este tema sé hasta acá, o de este tema puedo investigar hasta acá, o bueno, yo siempre estoy estudiando. Soy una ferviente estudiosa, me encanta estudiar. Y ¿Desde qué más si edad? es para... ¿Eh? Quiero recordar tu historia. ¿Desde qué edad empezaste a estudiar danza? Yo empecé a dar clases, empecé a estudiar danza a los 7 años de edad, una pequeña Ujú. niña de 7 años. Y mi primera clase la di a los 15 años. Y de ahí no paré más. Mm, sí, paré solamente cuando emigré porque no encontraba campo hasta que me ubiqué. O sea, yo dejé de dar clase en el 2022 y volví a dar clase en el 2024. Pero Fueron los únicos 2 años que ese tiempo paré. fue el tiempo de gestación del Sí, proyecto. total, No totalmente. paraste, simplemente estabas Claro, creando exactamente. Estaba en la algo, incubadora. exacto, como un Sí, sí, bebé, yo estaba lo pensaba gestando. como un bebé. Sí, 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 estaba gestando. Paré de tener el contacto con el alumno directo, pero me dediqué a... En las adversidades a veces surgen las ideas más maravillosas, ¿no? Bueno, nosotros en infancia hablamos mucho de la necesidad de que el niño se aburra para que la creatividad se desarrolle. El niño que está sobreestimulado constantemente, sobre todo en pantalla, rara vez va a tener ideas súper creativas para jugar. El niño que Ujú. tiene espacios de ocio saludable es cuando la mente dice, a ver, y entonces, para entretenerme, y descubre a lo mejor en las cosas más simples un juego. Bueno, en este caso me pasó en lo personal, este tiempo de no poder dar clases en directo, daba Ujú. algunas cosas virtuales para la Argentina, bueno, sigo en contacto con mi gente querida de la Argentina, pero no es lo mismo que estar en el campo del salón de clases como me encanta a mí en lo cotidiano. Yo trabajo de lunes a sábado. Algunos sábados no, algunos sábados sí, pero por lo general estoy todos los días dando clases. Y estás en Salvo hoy que me has tiempo real, encontrado. en tiempo real y con personas reales, que hoy tanto Sí, hablamos de sí, 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 redes y sí, sí. de cosas virtuales, Sí, bueno, que gracias a Dios existen porque por este medio estamos comunicadas vos y yo. Y totalmente, no totalmente. existen barreras, no existen barreras, uno se puede comunicar y tener una relación entre personas fabulosa, también a través de Internet, Sí, pero lo tuyo es un trabajo muy de campo muy, y, bueno, y muy de sentir. este retiro, sí, y siempre escuchándote recordaba tus primeras experiencias con la danza, pero que vos veías que algo emocional sucedía, que no era solo Sí, en el cuerpo, sino también en las emociones, en el las alma. emociones. Y la Estás todo conexión mente, junto. ¿no? La Exacto. conexión mente, los que venimos de las estructuras del ballet y de la estructura rígida de la danza, que es muy necesaria para bailarines profesionales, pero los que descubrimos a temprana edad la beta docente, donde nos salimos de la visión de quiero ser bailarina, no, 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 en mi caso era quiero enseñar lo que aprendo. Ujú. Bueno, hace esto de crear permanentemente conexiones que hoy le llamamos neuroplasticidad, ¿no? Conexiones neurológicas, de qué sucede cuerpo, como tú dices, emociones y pensamientos. Los que Ujú. venimos de la estructura rígida, eh, no nos podemos permitir el fallar, ¿no? En el ballet pasa eso. Eh, Tiene que ser perfecto, la línea perfecta, la punta del pie estirada, la pierna alta, el giro sin tambalearse, etc. Si Entonces, no viene la profesora y potencia, te corrige, claro, o no te accedes a corre la ciertos puestos, posición. claro, o no accedes a ciertos puestos primero como bailarín. Pero, si bien eso
potencia una mentalidad de fortaleza, también tiene sus cuestiones que, bueno, va por otro lado porque no es a lo que me dediqué yo. Pero esa mentalidad de fortaleza es la que yo fui utilizando porque digo, ah, mira lo que sucede con la mente cuando tú la entrenas. Yo puedo, yo confío, yo lo logro, persevero, repito, acciono. Y si eso lo conectas con la emoción, uy, repito, acciono y qué satisfacción me produce, me siento capaz, me siento que puedo y entonces también conecto con mi cuerpo, porque mi cuerpo logra lo que mi mente pensó, bueno, va todo conectado, ¿no? Está Y de conectado, eso es se una trata, interacción. totalmente. Que forma, yo les digo siempre, es un triángulo. Eh, Ujú. cabeza, pensamientos, emocionalidad, cuerpo. Cuando esos tres puntos se equilibran en un triángulo medianamente perfecto, hace la usina vital de energía del ser humano. Y de eso se tratan nuestras clases, de cultivar la usina vital, de saber que nosotras mismas somos capaces de generar nuestro campo de energía. También somos capaces de destruirlo. Entonces, si nosotras mismos no lo cultivamos, por más voluntad que haya de todas las personas que viven a tu alrededor, mira, salí adelante, ponte así, haz así, si no generas tú desde tu interior, difícil se va a manifestar la evolución en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, en tu energía. Por eso es tan importante las comunidades de personas que tienen algún punto en común, que dicen, bueno, a ver, juntas, ¿qué podemos hacer? Y bueno, de ahí salen estas clases y que se coronó con este retiro que ya estamos preparando el próximo para otoño. Y Así bueno, es. este retiro, recordemos que todo esto que estamos hablando te lo pidió una asociación para fibromialgia en el pueblo donde estás. De ahí vino esa parte que no solo la parte física, sino que también haya algo más emocional, trabajar el interior, Claro, como vos lo dijiste, hasta este momento de lograr hacer un retiro de un día, que es un viaje, que es una claro. excursión, lo podríamos llamar excursión, porque es por el Sí, día, pero que también implica un movimiento, una decisión, unos logros súper importantes, porque para una persona que está en la casa, que prácticamente no se puede mover del dolor, es una odisea, no es algo sí. sencillo de lograr. Aparte de la estructura de muchas personas, todavía hay, bueno, en todos lugares del mundo, ¿no? Pero yo hablo de lo que conozco, tanto en mi Argentina como en mi España que me acobija. Todavía tenemos muchas mujeres, lamentablemente, la estructura de si me voy por un día, mi casa se cae, ¿no? ¿Quién va a comer? ¿Cómo van a hacer? Entonces, también entiendo que muchas de ellas el día anterior prepararon comida para dejar, organizaron quién hacía tal cosa, o bueno, o tal otra, o ellas adelantaron trabajos de sus vidas personales para poder tomarse ese día. Entonces, como que cada una valoró mucho cuánto hace en la vida cotidiana, porque al quitarse de un día, había un vacío grande que lo llenan ellas mismas. Entonces pudieron hacer, hicimos un ejercicio ahí muy maravilloso de cuánto valgo, cuánto hago sin darme cuenta que hago, y cuánto hago para el resto, cuánto espacio ocupo en mí. Bueno, un trabajo muy poderoso. Encima coincidió que justo era la noche de San Juan, que acá se hace la quema por la noche de San Juan. Así El que 23 de al junio. cerrar, claro, al cerrar el encuentro, el retiro, hicimos el ritual de San Juan, con la quema de lo que queremos dejar ir, de lo que ya no queremos más, de lo que no aceptamos más,
para evolucionar, para no volver a repetir historias. Viste que a veces nos quejamos mucho de un montón de cosas, pero nos encontramos siempre volviendo al mismo punto. Entonces, bueno, trabajamos un poquito eso también, que gustó mucho. Y bueno, todavía están los ecos ahí. Fotos, comentarios, propuestas. Se han pasado recetas porque cada una llevaba algo para compartir en el almuerzo. Entonces se pasaron recetas de los bizcochos, acá se llaman bizcochos, a lo que en nuestra Argentina llamamos bizcochuelos. Ajá. Y bueno, sí, entonces han compartido también cómo hacen tal o cual comida. Bueno, fue una dedicación muy bonita. Han propuesto pijamadas para más adelante. Y bueno, y esta cabeza loca ya está armando algunas cosas interesantes. De todos modos, también quiero destacar que si bien esto, yo empecé trabajando para esta asociación, Ujú. es maravillosa, con una comitiva, sus directivos, que son 4 mujeres potentes, cada una con sus personalidades, que me han acompañado y me han apapachado y me sostienen hasta el día de hoy, no solo en la vida laboral, sino en la vida personal, a mí y a mi familia. Pero también es importante que en un momento ellas mismas me dijeron: Maricel, esto es interesante para que lo conozcan todo tipo de mujer, Todos. no solamente porque tenga fibromialgia. Entonces ellos permitieron muy generosamente que mis talleres se abran a la comunidad. Entonces ahora tenemos, dentro de esas 40 personas que dan vuelta en mis clases, aproximadamente 40 o 45, hay gente que no tiene fibromialgia y a otra gente que no sabía que tenía fibromialgia, que por llegar a estas clases y empezar a compartir, y bueno, y se hizo el test, y es muy difícil detectar la fibromialgia, ¿viste? Exacto. Es No una hay no enfermedad hay un análisis clínico desconocida. que, claro. Exacto. Y bueno, entonces se descubrieron muchas cosas lindas. También se descubrió que ellas mismas pudieron comprobar que hay estadios de la fibromialgia que con un trabajo mental, emocional, energético, no es que desaparece la enfermedad, sino que aprendo a amigarme con ella, porque yo siempre les comento, esta señora fibromialgia llegó para quedarse, no se va. Entonces, o me uno al enemigo o la paso muy mal. Entonces, a ver cómo hago para llevarme bien con este enemigo instalado en mi cuerpo, que se vuelva mi amigo, mi aliado. Entonces, bueno, trabajando mucho esto de la emocionalidad y qué me genera, darme cuenta cuándo aparece el brote, eh, porque van asociando, viste que a veces se dispara un ataque de fibromialgia, Produjo. que puede ser, claro, puede ser dolor intenso, puede ser picazón, puede ser ardor, puede ser este síndrome de las piernas inquietas, puede ser una jaqueca tremenda, o sea, no en todas las personas se manifiesta igual. Entonces hemos empezado a descubrir poquito a poco que algunas veces yo puedo adelantarme al síntoma, porque en ciertas situaciones de mi vida cotidiana voy reconociendo que me llevan a un posible ataque. Entonces, bueno, se empieza a gestionar de otra forma. Eso también lleva a cualquier persona, aún la que no tiene fibromialgia. La persona que tiene ansiedad, la persona que tiene estrés, la persona que tiene tendencia a controlarlo todo, termina haciendo no solo sus tareas, sino tareas por 5 personas a la vez, porque necesita tener todo bajo control. Bueno, hay un trabajo muy bonito de estas comunidades de mujeres. Yo me siento muy orgullosa de ellas. Las admiro profundamente. Aprendo mucho de ellas y me inspiran a seguir investigando y aprendiendo. Esto no se termina nunca. Y hay algo muy interesante que dijiste y es que es para todos, porque
una de las causas, si no la más importante, de fibromialgia es querer hacer todo por todos, ocuparme de ayudar a todos los demás y olvidarme de mí misma. Y ahí es donde empiezan a surgir todos estos problemas, como los que has nombrado, de dolores, falta de claridad mental, dolores en diferentes partes del cuerpo y que para cada uno es distinto, porque esa es la Sí, realidad. No hay una fibromialgia, sino son muchas. Cada una es múltiples. Sí, 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 Y, sí, y sí. esto le pasa a cualquiera, o sea, no es solo privativo Cualquiera, de la enfermedad que ya se manifestó en la mayoría de mujeres, porque también hay hombres. exactamente. Y también hay Y esa forma es familias, sí, sí, también hay sí, familias, o sea, yo tengo, por ejemplo, mamá con fibromialgia, hija con fibromialgia, que no es un mm, factor hereditario, pero sí es te predispone, si tú has crecido con una mamá que padece dolores por determinadas causas y que antes no había todo lo que hay hoy, ni para detectarlo, ni para convivir con ella. Entonces tu cerebro de niña se moldeó de tal forma que es más propenso a que un pequeño dolor tu cerebro lo potencie, ¿no? Porque tienen esta condición de que a lo mejor para el resto de las personas podría ser un dolor hasta pasajero, la persona con fibromialgia percibe eso en alto grado de dolor. El umbral de dolor es muy pequeñito, apenas aparece, se potencia, quema adentro. Yo le digo el volcán. Andamos con el volcán cuando por algún motivo se despierta esta, estos síntomas. Hay gente que ha logrado ya estar muchos días sin dolores, se han vuelto personas muy activas, muy sociables. Eso también es muy bonito. A mí me han expresado cosas como que se conocían de pasada en el pueblo, pero nunca se habían mm, tratado unos con otros. No en todos los casos, pero en muchos casos. Es más, que a veces se conocían y prácticamente se ignoraban en el pueblo y que ahora al conocerse más, eh, mira qué persona me estaba perdiendo de conocer, ¿no? Estos comentarios han surgido porque además de este retiro que fue como la corona, nosotros venimos con una organización de, hacemos cumpleaños cada tanto, o para fin de año, antes de las Navidades nos reunimos, ahora antes de irnos de vacaciones de verano nos vamos a reunir seguro. Entonces hay como una cosa social muy bonita. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp de clases y hay un grupo de WhatsApp social donde compartimos alguna salida. Bueno, esta asociación suele generar paseos propios de la asociación, pero si hay espacios para los que no tenemos fibromialgia, avisan, tenemos tantos lugares, ¿quién va? Y allá vamos. Sí, se logran cosas muy lindas. Es muy bello vivir en los pueblos. Yo he tenido la experiencia de vivir en pueblos en Argentina, entonces me lleva a ese lugar. Yo crié a mis hijos con mi esposo tras las sierras, Córdoba, y entonces ujú. me lleva a eso. Es muy, muy bello. Así que bueno, por estos caminos va tu joya eres tú, ya con procesos legales terminados y Con un accionando, proyecto que ya ya es real. mirando, sí, ya es real, ya es concreta y dulce realidad. Sí, agradecida a la comunidad y agradecida a mí misma a animarme porque podía pasar que lo que yo traía no gustara o no se comprendiera o bueno, y creo que Dios te pone en el lugar justo en el momento más oportuno y aprendes mucho. De eso se trata la vida, ¿no? ¿Y qué Mira, motor mira te ha que he llevado, vivido, Maricel, eh? sí, ¿Qué sí, motor te ha sí, sí, llevado de sí, Córdoba hasta un sí, pueblo de España? hasta de España, Y sí, sí, todo lo que generaste, que es mucho más allá de un trabajo,
por todo lo que estás sí, contando. Estás sí, moviendo un pueblo a nivel social, estás cambiando una realidad. Y hay algo que sí. te quiero preguntar, que es tu edad, porque la gente te está escuchando, pero no te está viendo. Igual seguro que no aparentás la edad ni ahí, la edad que tenés, pero te la quiero preguntar porque también es importante como ejemplo Sí, de eso es vida muy y de animarse a importante. hacer algo. Sí, eso me parece, yo tengo orgullosamente 59 años y, y a mí me parece maravilloso esto de que tu programa también habla al que emigra, este Ujú. miedo que a veces yo leo o escucho, pero sobre todo leo en redes. Con mi esposo tenemos 50, es muy típico ese mensaje en los grupos de personas que consultan para emigrar. Con mi esposo tenemos 50, 52, 48, 45 y tenemos miedo de qué vamos a hacer, de qué vamos a trabajar. Eh, no es fácil, no es que llegas y te transformas del día a la mañana, del día a la noche, ¿no? Como dicen, en un poderoso empleado de alguna empresa, no, pero sí es posible. Con mi esposo llegamos con 55 años, los dos tenemos la misma edad. Él, ya creo que lo he comentado, siendo bromatólogo, un máster acá en España, es carpintero de oficio, es herrero. Bueno, alguna de esas betas se tenía que dar, pero también veníamos con ese miedo porque éramos más 50. Y bueno, dar el mensaje me parece muy importante de que a veces lamentablemente en mi país que amo, las personas de 30 años, 40, parecen que ya pasan a ser descartables. Eh, si tenés 20 no tenés experiencia, si tenés 40 ya sos muy grande. Taca, 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 nunca encajas, ¿no? Mm. Bueno, acá se valora muchísimo la experiencia, muchísimo. Hay trabajo para todos, ¿no? Pero sobre todo a la gente más grande que nos ven responsables, con muchos años recorridos de alguna labor, se valora mucho. Mi esposo consiguió trabajo por su rubro carpintería y por su máster que hizo acá y ahí está en una empresa de seguro, Ujú. relevando daños. Y en el caso mío, bueno, yo nunca sentí que la edad cronológica fuera un impedimento, pero porque tengo una personalidad así, ni aún en Argentina. Pero cuando vi que acá la edad cronológica no tenía nada que ver con tu capacitación y con tu experiencia, que no era una barrera, al contrario, puf, solté Floreciste, más, claro, floreciste solté más. más. Entonces, sí, Bueno, vamos, sí, sí, vamos a quedarnos con esto porque ya se nos va el tiempo sí, y agradezco mucho todo lo que me contaste y nos seguimos comunicando para ver tus nuevos viajes y tus nuevos retiros. Gracias, Maricel. perfecto. Yo quiero agradecer profundamente tu invitación y mandarle un saludo muy gigante a toda mi comunidad de mujeres, bellecitas que yo le digo, de Tu Joya Eres Tú, como a toda mi gente de Argentina, de todos mis proyectos de Argentina que sigo comunicada hasta el día de hoy. Gracias.